Bueno, una gran invitada con nosotros, en este caso la doctora Esperanza Martínez, médica respetada, política, senadora de la República, y dice que ella es muy amiga de Trato Apuá. ¿Cómo te va? Buen día, Bruno, un placer de nuevo estar contigo acá y también un gran saludo para la audiencia. No digo yo porque Trato Apuá es tu presidente ahí. Así es, realmente lamento las expresiones del presidente del Senado ayer. Creo que él, queriendo justificar una situación clara de nepotismo, porque eso es lo que la gente tiene que entender, que no se puede usar la influencia política en este caso para colocar a parientes directos o amigos está directos, sobre todo en el caso de la familia, en puestos de privilegios, porque eso quita el derecho de igualdad de oportunidades y está penado. O sea, es un delito. Eso está penado, realmente. pero acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 miembros de la familia en puestos claves. Y entre el conjunto de miembros, incluyéndole al propio presidente del Senado, del Congreso, este grupo humano obtiene casi 300 millones de guaraníes mes, que son sacados del erario público, o sea que es nuestra plata, porque es la plata suya también, señor, señora, la nuestra, lo que sea, que se paga todos estos sueldos. Y porque este señor, yo dije antes, ¿verdad? Este señor Ovelar creo que hace 20 años más o menos está en la política. Él no se da cuenta, él como jefe, no se da cuenta que está obrando mal, o ya perdieron la brújula y estando en esos sillones tan importantes, digamos, y cómodos también de utilizarlos, ¿se pierde la brújula estando ahí en el Senado, querida Esperanza? Bueno, yo creo que esa es una práctica histórica del Partido Colorado. El Partido Colorado es un partido clientelar, nepotismo claro en toda su historia, y por lo tanto para ellos es normal, es natural de que como están en espacios de poder tengan que abusar de esos espacios y colocarlo primero a sus parientes y en segundo lugar los amigos, los correligionarios, las amantes, o sea, toda la gente cercana. La troupe. Y han roto con un proceso de institucionalización de la función pública, que es el acceso por concurso. Recordarás cuando estuvo el presidente Fernando Lugo, y no es porque yo lo acompañé en el gobierno, sí, con la doctora Lilian Soto se hicieron concursos en serio y accedieron a la función pública personas de diferentes partidos políticos, sin partidos políticos, pero concursando por méritos realmente. Pero ¿qué pasa hoy? Ni siquiera hasta han bastardeado los concursos. Porque ¿qué hacen? Bueno, vamos a hacer un concurso, ponerle a Bruno, ponerle a Esperanza, pero el que va a ganar es el sobrino del ministro. Entonces se hacen concursos de fachada que no tienen rigurosidad y que terminan finalmente llenando las fórmulas o las formas de un Estado serio, pero en realidad está bastardeado, todo está bastardeado. Y entonces, todas las semanas, y ahora en este gobierno, como necesita repartir para poder tener mayorías, fíjense que todos los cargos casi que en esta semana salieron a luz están en la Cámara de Diputados. Y fueron aprobados aumentos en la Cámara de Diputados antes de que terminara el año, ¿verdad? Con lo cual significa de que era para estos parientes, amigos, etcétera. Y es muy preocupante porque en realidad en un país donde el acceso al empleo, donde hay tantos jóvenes hoy formados realmente, que han estudiado, que se han esforzado, que vienen a lo mejor de una familia humilde, están fuera de toda oportunidad. No tienen ninguna oportunidad. Si concursa una persona que a lo mejor
tiene un mejor perfil académico, mejores actitudes y cualidades para cierto trabajo, va a perder siempre frente al hijo del presidente del Senado, o del presidente de la Cámara de Diputados, o del ministro, o del diputado, o de la senadora, sí, o del gobernador. Discúlpame que quiero sobre el particular. Este señor, él no se da cuenta lo que dijo, lo que expuso ayer. Seguramente habrá tenido buenas intenciones, ¿verdad? Partiendo de esa base como primera medida, pero él no se da cuenta que denigra a gente que al final de cuentas creo que fue la que le dio la oportunidad de comenzar a estudiar, porque él viene de Coronel Oviedo, y lo que él dijo es como que en Asunción está todo lo capo y en el resto del país está la basofia. Él no se da cuenta, perdió ya la brújula, por eso te hacía esa consulta. Sí, yo creo que sí, porque no solamente lo hizo en una conferencia de prensa, sino reiteró el mismo discurso después en el Senado, ¿verdad? Y a mí realmente me sorprendió porque él suele tener algún grado de ubicación, digamos, para poder definir este tipo de cosas. Se olvidó del pero encaró totalmente de manera desacertada, inoportuna. Él, como te decía antes de comenzar el programa, él hubiera dicho, mi hijo es mayor de edad, él ha concursado, no sé si hubo un concurso o no, pero hubiera dicho, no tiene nada él que ver vino acá. él vino a hacer los trámites, yo no tengo absolutamente, no participé de esto, justamente para por lo menos hacernos entender de que no hubo tráfico de influencia. No, disimular eso. Disimular eso, pero en realidad él quiso dar, la excusa que él quiso dar es, a mi hijo claro que lo van a nombrar porque él es súper dotado y está bien formado, por lo tanto le va a ganar el concurso a cualquiera. Porque estuvo en un colegio top. En un colegio top. Entonces, realmente, así como a veces decimos, uno perdió la oportunidad de quedarse callado, ¿verdad? Porque en vez de mejorar las cosas, empeoró y creó una reacción ciudadana totalmente lógica y normal, porque fue ofensivo con el sistema educativo, con las diferencias sociales, con las diferencias de oportunidades cuya responsabilidad es de su partido de gobierno. Decime una cosa, ¿y este señor hasta cuándo tiene que presidir el Parlamento? Hasta el 1 de junio del año que viene. De 1 de julio al 30 o 31, no sé qué tiene junio, es el periodo parlamentario. Entonces él va a ejercer la presidencia, a no ser hasta que mitad del año que viene. Hasta mitad del año que viene. Más o menos. Decime, ¿y dónde entra aquí esa integridad? Porque se supone que los que están ahí en el Parlamento, en los curules, en las cámaras, tienen que ser personas, primero, idóneas, segundo, íntegras, y por supuesto se piensa que son honestas estas personas. ¿Dónde está la integridad y la honestidad acá? Cuando habla, se expresa así de esta manera, un presidente del Parlamento. Esto es más allá del chico, no tiene nada que ver el chico joven no tiene nada que ver, pero él no, por eso te dije, él perdió la brújula, él no se da cuenta el trasfondo, el mensaje, cómo quedó, cómo cayó ese mensaje suyo, él no analiza eso. Bueno, ayer no, tal vez hoy, después de ver toda la reacción de las redes sociales, ojalá él reflexione y entienda de la manera en que caró esto, que fue totalmente desacertada. Y bueno, me hablas de integridad, lo que menos existe en el gobierno nacional, en los 3 poderes del Estado, es integridad. Vos hace 3 periodos que estás. Este es mi 3er periodo. En la senaduría, digamos, en la Cámara Alta. ¿Y cómo calificas el actuar de tus colegas hoy respecto a los anteriores? Y creo que es el peor periodo parlamentario que me toca vivir. ¿Sí? Y tal vez la calidad de los legisladores también sea
el que, digamos, sea menos adecuado para darle alguna palabra políticamente correcta. Creo que hay un deterioro desde la instalación de la democracia. Si uno mira cuando se dio el golpe en el 89 y las primeras figuras tanto del Partido Colorado como del Partido Liberal, que en aquel momento eran senadores, senadoras, grandes nombres, pensadores, políticos, con trayectoria, con integridad, y eso se fue degradando con el tiempo, porque lo que hizo la democracia, de una manera acelerada, lo que hacía la dictadura era concentrar la corrupción y los abusos en una élite que rodeaba al dictador. Cuando viene la democracia también se democratiza la corrupción, se democratiza digamos, el acceso al Estado, hay movilidad. Antes un ministro duró 30 años, el ministro de Godoy Jiménez, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero al haber movilidad, eso implica que cada actor social trae sus redes, va creando sus cuestiones, por lo tanto, esto se fue degradando progresivamente, y creo que estamos en este momento, en un momento donde la calidad de la política y los políticos, con toda razón, es reclamada y señalada por la audiencia y por la ciudadanía. La gente está cansada de escuchar y de ver los espectáculos que hacemos los parlamentarios, que hace el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial, en el sentido de abusos, de atropellos, de corrupción, de enriquecimiento ilícito, de manejo indebido del poder, etcétera. Están cansados, y por eso hay un hartazgo sobre la política y sobre los políticos, que tiene toda la razón. ¿Y cómo se revierte eso? ¿Se comienza a revertir eso a través del voto? Simplemente. Y a través del voto y a través de la educación, de los procesos de control. Se supone que la gente que está ahí en esos estados tiene una, como dije antes, una idoneidad, una educación, una preparación básica, mínima, no sé, con dos dedos de frente, porque alguien que diga lo que dijo ayer este señor Beto Velar, quiere decir que no tiene absolutamente, no sé, no descifra lo que dice, porque él tiene que también saber que lo que él dice como presidente de un poder del Estado, eso se abre como un paraguas para toda la población, para 7 millones de personas. Y lo que pasa, Bruno, es que el modelo instalado por el Partido Colorado, un modelo clientelar, donde la entrega de favores, también la instalación del miedo, porque hay gente que está en un puesto de trabajo y hace las cosas porque sabe que si hace de otra manera va a ser sacado. Hoy te controlan tus redes sociales, si le das me gusta a la oposición te castigan, te trasladan, o sea, acá hay un control de la función pública y de los espacios públicos, que es lo que perpetúa al Partido Colorado en el gobierno. Porque mira la lista que fueron. Nosotros tenemos personas, una persona que tiene un título de abogado que todos sabemos que no existe, con 3 certificados de estudio avalados por el Ministerio de Educación, y el ministro ni se espanta. Una persona a quien todos respetábamos muchísimo, y avala 3 certificados de estudio, y nada más y nada menos llegó a ser el presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, el juez de los jueces, una persona que no ha alcanzado el grado académico necesario. Tenemos personas que están sindicadas por significativamente corruptas, tenemos personas que están con procesos ligados al narcotráfico. Acaba de ser ¿cómo se llama? Ya tiene una sentencia firme. Sí. Bururú, que es por una serie de delitos, y todavía tiene otras causas más, que estuvo a punto también de ser senador.
tenemos personas ligadas al lavado de dinero. Esta sociedad en realidad no se espanta ya de nada, porque y la honestidad y el comportamiento, digamos, de integridad, no le interesa a la gente, no le interesa, o sea, castiga a la gente que tiene un buen comportamiento. O sea, ser honesto no es un background, digamos. No, en absoluto. En este país la gente reclama contra la corrupción, pero aplaude a los honestos. Y aplaude no solamente el sector social de la clase media que se queda callada. Los grandes clubes reciben a la gente que ha tenido una riqueza, que tiene una riqueza de origen dudoso. O cuando vas al Club Centenario, tú crees que se miran entre todos y no saben quién es quién. Pero tampoco lo hacen, ¿verdad? Entonces, este país, los indígenas, por ejemplo, Bruno, tienen un sistema de control. No tienen policías ni cárceles, pero sí tienen el sistema de exclusión social. ¿Sí? Si tú haces algo, la comunidad te castiga. Te castiga y no te habla y te rechaza y te obliga a salir al exilio. Entonces, hay etnias que tienen sistemas de control social con la exclusión moral, digamos, de los miembros. Entonces, el que incumple las reglas de la comunidad, nadie le habla, nadie. Y al ser excluidos, la gente termina yéndose de la comunidad. No necesitan ni cárceles ni policías. Interesante, ¿no? Interesante. Silvio Velar admite, por ejemplo, la metida de pata respecto al cargo para su hijo y por hablar del colegio top, dice. Luego de sus expresiones justificando el ingreso de su hijo en diputados, el hijo no tiene nada que ver acá, un chico joven que... El senador Silvio Beto Velar reconoció que fue un error haber aceptado la contratación, pero dijo que sus palabras fueron mal interpretadas y que su intención no fue quitar méritos a los que vienen del interior. Y hay que recordarle que él vino del interior hace mucho tiempo, se formó en el interior, y es todo un mérito eso también, porque hay mucha gente muy valiosa que nació, se crió y se formó en el interior y sobresalió al mundo. Por ahí no pasa la cosa. Es como uno dice lo que dice, ¿verdad? Y es una posición de clase. Él se colocó en una posición de clase, decir, no sé, yo soy de los ricos, mi hijo se fue a un colegio de ricos, por lo tanto va a ser inteligente. Y conozco a tantos poco inteligentes en colegios de ricos, así como a chicos brillantes en colegios de pobres. Así o sea, mismo. El talento y el esfuerzo a veces no están siempre reñidas a tu origen social, ¿no? Sí, pero en realidad lo que deberíamos nosotros como parlamentarios es hacer leyes que disminuyan las diferencias sociales y que den capacidad, oportunidad para que todos los paraguayos y paraguayas, independiente a su origen, puedan tener la oportunidad de ser personas bien educadas, que tengan oportunidades para desarrollar sus habilidades. Bien asistidas también. Así es. Bueno, y ese ejemplo lo diste vos, o dio el gobierno de Lugo en este caso, desde la perspectiva, desde el aspecto médico, digamos, desde esa... Te tocó presidir ahí el Ministerio de Salud y realmente eso fue todo un ejemplo. Hasta ahora se acuerda la gente de eso, ¿verdad? Pero no hubo ahí exclusiones de ninguna laya. Había una normativa que se cumplió y era para todos por igual. ¿Es así o no? Así es. Lo que pasa es que en este país no se ha desarrollado el concepto de derechos. El derecho que establece la Constitución del Paraguay dice que todos somos iguales en esencia y en oportunidades y en capacidades, y el Estado tiene que velar para que podamos acceder a nuestros derechos el 100% de los paraguayos y paraguayas. Y lo que hemos tenido históricamente es un gobierno patrimonialista. ¿Qué es el patrimonialismo? Cuando
el sector privado, que en este caso es el Partido Colorado, es un ente privado, se apropia de los bienes del Estado para su uso particular. Entonces, ahora tenemos una comisaría en la Junta de Gobierno. Tenemos, se están dando turnos para los servicios públicos a través de la Junta de Gobierno y coordinados por el propio viceministro de Salud. Entonces, cuando el Estado, que tiene que darnos, por ser ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, un servicio, lo mediatiza a través de operadores políticos, eso es uso indebido de los bienes del Estado. Entonces, cuando nosotros dijimos la salud es para todos y todas, solamente la gente tenía que irse a los servicios de salud y lo que teníamos le entregábamos sin ningún tipo de diferencia política. Porque hoy tenés que llamarle a la senadora, tenés que llamarle a un diputado, tenés que mediar a través de operadores políticos para tener tu derecho. Y ese modelo es el que queremos erradicar. Y contra ese modelo es que venimos luchando hace muchos años. Decime, o sea que hoy uno tiene que ser colorado para tener todo. Hay que ser colorado y cartista. Porque hay colorados también marginados hoy por no ser cartistas o porque trabajaron por Mario Abdo Benítez o porque directamente son críticos al sistema. Como siempre, tenés que ser amigo del poder. Decime una cosa, está muy bien, pero ¿y dónde está la oposición, querida Esperanza? Porque ellos se arrogan esto y todo lo que vos estás diciendo porque seguramente se ven con tanta facilidad y les es tan común y normal porque nadie les sale a refutar nada. ¿Dónde está la oposición ahora acá? Bien dijiste, estoy en el tercer periodo como senadora y es el peor de los tres, el que me toca ahora. Pero ¿y dónde está la oposición? ¿Qué pasó? ¿Por qué la oposición está tan venida a menos? ¿Desapareció por completo? ¿Dónde está la fuerza opositora, aunque sea, qué sé yo, para cantar las 40 o lo que sea? No entiendo. ¿Por qué se está así? ¿Por qué se está así? Bueno, yo creo que es una dificultad dentro de los... O sea, primero definir qué es la oposición. Si la oposición son todos los que no son colorados o son aquellos que tienen una propuesta contraria, diferente, alternativa al partido de gobierno. En el caso parlamentario hemos sufrido una derrota, y refiero concretamente al Frente Guazú. Fuimos desplazados y ocuparon nuestro espacio Cruzada Nacional, que lastimosamente de 5 senadores hoy quedan 2 defendiendo lo que Cruzada Nacional le planteó a la ciudadanía como propuesta, y 3 de ellos hoy son parte prácticamente de la bancada cartista, votan con ellos, forman parte, algunos ya se han afiliado al Partido Colorado. Entonces ha habido un desplazamiento y eso es un tema que lo estamos debatiendo al interior del Frente Guazú, que probablemente hemos perdido, digamos, la capacidad de comunicación o de representación de la gente, y por eso hemos tenido esta situación electoral. Pero hay una oposición siempre y lo va a seguir habiendo, Bruno. O sea, en el caso de la ley de pensiones, la gente salió masivamente y fue brutalmente, digamos, reprimida. Tenemos a los campesinos en la lucha por la tierra, históricamente siguen allí, pero hoy le tienen a la ley Zavala Riera como una espada sobre la cabeza, donde gente con ocupaciones tradicionales de 10, 15 años, el Poder Judicial hoy de manera perversa interpreta eso como invasiones recientes y termina expulsando a la gente y condenando a 10 años. O sea, hay más de 4.000 campesinos imputados en los últimos años. Bueno, y esa es una manera muy fácil de aniquilar, el usar el Poder Judicial como garrote
solamente para los pobres, porque ninguno de los que están en el remancito Vid fueron acusados por la ley Zavala Riera. Ninguno de ellos tiene ni siquiera hoy una carpeta fiscal. Pero esta semana indígenas en la zona de Curuguatú fueron indígenas, que son personas que tienen territorio natural en el Paraguay. Nadie puede decir que los indígenas sean invasores. Ellos estuvieron antes que nosotros y deben tener un espacio de tierra. Pero sin embargo, hasta hoy hay más de 10 indígenas imputados por 9, 8, 10 años. Entonces, claro que es fácil aniquilar a la oposición cuando tenés un gobierno de estas características. Estamos en un proceso autoritario muy parecido al estronismo, ¿verdad? ¿Sí? Y no es solamente una cuestión de Paraguay, sino es un avance regional donde hay una serie de crisis sobre el modelo de la democracia, un descontento sobre la democracia y como avalando gobiernos autoritarios. Nosotros en este momento tenemos al presidente Santiago Peña y el presidente Horacio Cartes, que es una dupla presidencial hoy en el Paraguay, controlando los 3 poderes del Estado. ¿Por qué decir una dupla? Y porque gobiernan juntos. ¿O a vos te queda dudas de eso? Santiago Peña hizo bien en esto él y todas las fuerzas públicas de resolver sacar al clan Rotela ahí de Tacumbú. Claro, era su obligación hacerlo. Hacía más de 3 meses que la cárcel estaba en manos de traficantes y tenía que recuperar eso para mantener la institucionalidad. Era su obligación y lo veníamos reclamando todos. Y esto de la superintendencia, ¿se llegó a qué sitial, digamos? ¿Cuál va a ser el objetivo en síntesis? Fíjate cómo la presencia de la resistencia ciudadana, han habido parlamentarios, hemos habido parlamentarios que peleamos, hemos hecho audiencias públicas, hemos peleado con los ministros, hemos hecho una campaña de concienciación con los afectados que van a ser los trabajadores y los jubilados. Y desde el primer proyecto que lo metieron y en 10 días quisieron aprobarlo por mayoría, atropellando el Congreso, tuvieron que ir retrocediendo hasta la última versión. Porque se cambiaron varias. Y se cambiaron hasta media hora antes de iniciar la sesión. Se cambió el proyecto y cuando nosotros íbamos a debatirlo, ninguno de nosotros había leído el proyecto. O sea, nos obligaron a sentarnos a debatir un proyecto que no tenía dictámenes de comisiones y que solamente ellos sabían. Y como tenían la orden de aprobar, ni siquiera ellos lo habrán leído. Y al día siguiente en la Cámara de Diputados, primero hicieron que funcionara la Comisión de Hacienda sin que el proyecto entrara, de manera totalmente antirreglamentaria, porque primero entra el proyecto por alguna de las sesiones ordinarias, extraordinarias, después se derivan a las comisiones. Como querían liquidar en un solo día, primero se reunió la Comisión de Hacienda y después entró el proyecto. Yo no sé, miraban por rayo láser, miraban el proyecto, porque el proyecto todavía no había entrado. Y entraron y en 11 minutos aprobaron un proyecto que va a definir la vida de los trabajadores paraguayos y de los jubilados paraguayos en los próximos años. ¿Quién va a presidir esa superintendencia? Y algún amigo del presidente de la República o del presidente Cartes. Va a ser algún amigo, porque aquí se vienen por los bienes y por los recursos que tiene la seguridad social, porque ya no pueden sostener la deuda pública sin hacer reforma fiscal. Estamos endeudados hasta el cuello, no podemos pagar la deuda, tenemos que hacer deuda para pagar deuda. Quieren más endeudamiento y no quieren reforma fiscal. Entonces, de algún lado tiene que salir el dinero, y el único dinero dulce que está allí y que pueden utilizar es la plata de las cajas de jubilaciones. ¿Del Instituto de Previsión Social? Del Instituto de Previsión Social, entre ellas. La más importante, por supuesto. 2.500 millones. Así es. De dólares.
tenemos que redondear esto, lamentablemente, porque es muy interesante la reflexión tuya. Fernando Lugo, ¿qué pasa con Fernando Lugo? ¿Ya él desapareció por completo de la esfera política o está, digamos, va otra vez a emerger en cualquier momento? ¿Qué se espera de él? Bueno, él por suerte está haciendo un proceso de recuperación lento pero sostenido y mejor, y con una gran mejoría en la calidad de su situación de salud. Hoy creo que ya está caminando con bastón. Él es muy rígido con sus disciplinas personales, como todo ex obispo, digamos, los horarios, el cumplimiento. Todas las mañanas asiste a su rehabilitación y, digamos, es muy estricto en ese cumplimiento, y eso ha tenido resultados en el sentido de estar con una gran mejoría. Ahora, volver a la política, digamos, en términos de candidatarse, etcétera, yo veo difícil, pero sí él sigue siendo un compañero para nosotros y un gran conductor, digamos, en lo que hace a las fuerzas progresistas. Nosotros lo visitamos justamente en estos días, estaba preguntando porque quiero ir a tomar un café, comer un pan dulce con él antes de Navidad, sí. Y estaba hablando un poco sobre sus horarios, y siempre va a ser y sigue siendo un referente para nosotros, pero creo que tenemos que darle ese derecho a que hoy priorice su salud y su recuperación total, y seguramente después él tomará la decisión o no si quiere volver. Decime, ¿esa enfermedad de Lugo hizo que se erosionara la fuerza opositora o la de la izquierda, digamos, en esta... En el caso del Frente Guazú, creo que sí tuvo una incidencia, sobre todo para que hubiera una división finalmente en lo que fue la candidatura a la presidencia. Seguramente si él hubiera mediado para que eso no fuera así, pero bueno, es parte de los procesos cuando personas como él, que tienen un gran liderazgo y una gran capacidad de cohesión sobre los grupos, sale así repentinamente. Y bueno, hay como una pérdida, digamos, de quien conduce esto, y un no reconocimiento entre los propios compañeros de quien puede suplantar ese liderazgo. Entonces, esa crisis... ¿Y quién lo suplanta? ¿Esperanza Martínez? No, yo creo que lo que estamos haciendo es recomponer, digamos, desde mi punto de vista y desde mi compromiso con los compañeros, estamos repensando cómo reorganizarnos y plantear sobre todo la construcción de una herramienta política nueva que pueda, digamos, aglutinar a todos o a una gran mayoría, y por otro lado en pensar en el surgimiento de nuevos liderazgos. El Frente Guazú necesita generacionalmente gente más joven, gente, mujeres. ¿Qué se pergeña, digamos, un Querey, un Euclides, Esperanza? Ustedes son los líderes naturales de toda esta... Y yo creo que eso se va construyendo en el trabajo colectivo. ¿Hay diálogo colectivo entre vos y Euclides o no? Con Euclides no pude conversar más. La última vez él creo que se molestó por unas expresiones mías en un medio de comunicación y tuvo una respuesta bastante agresiva para mi gusto, pero yo sí le tengo un cariño como persona, porque lo conozco a Euclides como yo le suelo decir, desde que andaba en bombacha y blusa en casa, porque tenía 4 o 5 años. Él ya era un joven y mi padre era del Partido Febrerista, frecuentaba mi casa, mi padre le tenía mucho cariño y respeto, y después, bueno, ya de adolescente, etcétera, empezamos a interactuar en política, de modo que tengo hacia él el mayor de los respetos y el afecto, más allá de las diferencias políticas que se dieron en este tiempo. Y bueno, pero... ¿Se puede recomponer otra vez una, qué sé yo, una izquierda o
o una oposición sólida como antes se pensaba que se tenía, porque antes la gente percibía que había una fuerza opositora grande, también impulsada por los medios de comunicación, y como de repente como que se deshizo todo, así como... Yo creo que se va a volver a eso, Bruno. Y creo, por lo menos mi propuesta, y que la vamos seguramente en breve poner a conocimiento de la ciudadanía, porque lo estamos debatiendo, no tiene que ser un arreglo entre Esperanza, Jorge Querey, Euclides, Sixto o no sé quién. Creo que tiene que ser un nuevo debate que nazca de todos los liderazgos regionales de base, de varios sectores, y sobre una herramienta política, una herramienta, así como en Brasil está el Partido de los Trabajadores, en México surgió una herramienta que se llama Morena, que llevó al presidente AMLO. Sí. Colombia le sí. tenés al Polo Democrático, que apoyó al presidente Petro. O sea, en todos los países nosotros éramos el Frente Guazú, que hoy, digamos, está en esta situación de recomposición, y hay que refortalecer lo que era el Lugo Frente. se fue opacando, digamos, por su estado de salud, pero y ustedes también se fueron. Y sí, probablemente cometimos errores, y los errores se corrigen, y hay otras personas que van a tomar las antorchas, porque lo que tiene que quedar claro es que la oposición existe, que las causas que el Frente Guazú viene defendiendo históricamente con diferentes nombres en la época de la dictadura, fueron los que lucharon contra Stroessner, y estuvieron en las cárceles, y estuvieron en las ligas agrarias, y estuvieron en el exilio, en la tortura. En la época de la democracia tomaron el nombre de Frente Guazú y otros partidos y movimientos políticos, y con este gobierno no solamente no se solucionaron esos problemas, sino se empeoraron los problemas. Y los luchadores sociales existen más allá de las dictaduras, más allá. Lo que pasa es que ustedes están dejando muchos espacios también. Pero ya lo recuperaremos. Ustedes tienen que ir Acuérdate de mí. No, ya se entiendo, y por eso te estoy preguntando. Porque no es solamente el gobierno. ¿Y por qué actúa así el gobierno? Porque no hay una muralla que pueda sustentar o que pueda defender aquellos derechos. Hay problemas que somos responsables nosotros, y eso es lo que estamos debatiendo. Hay que superar nuestros propios errores, y también hay que pensar cómo tener una mejor comunicación y representación de los sectores ciudadanos que hoy están reclamando todas las necesidades que tiene este país. Si Efraín Alegre te hubiera elegido a vos como dupla, la cosa hubiera sido distinta. Pero lamentablemente no tuvo el cerebro, así como Trato Apuá en este momento, de hacer lo que tenía que hacer en aquel momento, ¿verdad? Lamentablemente. Y por eso pasó lo que pasó. Yo creo que así fue la historia, porque vos estando ahí tete a tete, y una mujer con esas agallas tuyas y la fortaleza tuya, yo creo que iba a ser otro cantar la historia, iba a tener otro. Evidentemente la diferencia con mis compañeros fue a raíz de no integrar el Frente Guazú, más allá que fuera Esperanza o otra persona. No, yo digo Esperanza Martínez, porque Esperanza Martínez es un referente importante, y una mujer, porque también hay que apostar por las mujeres, y no solamente los hombres tienen que estar en cargos públicos, sino yo creo que también es momento de las mujeres. Hace rato yo digo esto, no es de ahora nomás. Y vos, estando ahí en esa dupla presidencialista, podías haber torcido la balanza de manera distinta, diferente, porque se te iba a ver porque vos tenés mucha fuerza que no se aprovechó en su momento, lamentablemente, porque vos tenés que saber en qué parada
ubicarte y qué tren tomar. Y se corre el tren, ya chao Pinela. Así es. Lamentablemente se perdió ese tren. Ahora hay que buscar el siguiente, no sé cuándo va a llegar el siguiente. Bueno, muchas gracias, Esperanza Martínez. Aquí, rápidamente, así, estamos ya llegando a final de año. ¿Y cuál sería el mensaje tuyo en lo personal de una mujer paraguaya, qué sé yo, ya no te digo desde la escala senatorial, sino como una mujer paraguaya de este mundo nuestro? ¿Cuál sería el mensaje en este tiempo de Adviento para la ciudadanía? Bueno, gracias, Bruno. En primer lugar, agradecerte la oportunidad y decirle a la ciudadanía que, bueno, yo soy mamá, también tengo una familia con las mismas necesidades, sueños que muchas familias paraguayas, de que podamos vivir en un Paraguay de justicia social, de un Paraguay con derechos para todas las personas, con oportunidades, que nuestros hijos puedan tener trabajo, que nuestras familias puedan tener un bienestar que les permita, no sé, soñar y tener felicidades, y que para construir ese Paraguay tenemos que organizarnos, tenemos que probablemente confrontar a este modelo que es el responsable de la exclusión, de la desigualdad y de la pobreza en el Paraguay, avalada por la corrupción, el narcotráfico y todo esto que sabemos todos los días que forma parte de la realidad del Paraguay. De modo que en estas fiestas que tengan un pasar con su familia y que sea un momento de encuentro, un encuentro de esperanza, de esperanzas, de construcción de sueños, porque el año que viene vamos a tener que enfrentarnos y vamos a salir juntos. ¿Así? Solamente unidos, organizados, la ciudadanía puede enfrentar a los tiranos, y estamos construyendo tiranía en el Paraguay. Pero abrazos, bendiciones para todas las familias del Paraguay, y decirles que la lucha continúa. Se construye tiranía en el Paraguay muy fuerte. Se construye tiranía en el Paraguay. La tiranía es... ¿Y dónde está la esperanza? Y está en la lucha de la gente. Pero ¿y vos sos la esperanza? Y está en Esperanza Martínez también. Claro, por supuesto.